Te interrumpen cuando hablas. Hacen chistes a tu costa y todos se ríen menos tú. Cuando das una opinión, la ignoran. Pero 5 minutos después, alguien más dice exactamente lo mismo y todos asienten como si fuera brillante. ¿Te has preguntado qué estoy haciendo mal? Y la respuesta es incómoda. No es lo que dices, es la señal que estás enviando sin darte cuenta. Hoy voy a mostrarte por qué la gente no te respeta. Y no es porque seas débil, o porque ellos sean malas personas. Es porque tu cerebro primitivo está comunicando algo que tu boca no dice. Tengo bajo estatus. Puedes ignorarme, Ann. Pero aquí está la buena noticia. Cuando cambias esa señal oculta, el respeto se vuelve automático. No tienes que gritar. No tienes que ser agresivo. Solo tienes que entender cómo funciona la jerarquía social en el cerebro humano. Quédate hasta el final, porque voy a revelarte el error número 1 que destruye tu autoridad y la técnica exacta que usan los líderes para hacer que la gente los respete sin decir una sola palabra. Empecemos. Para solucionar esto, debemos viajar al pasado. Aunque vivimos en una era hiperconectada, nuestras mentes siguen operando con un sistema operativo ancestral. En las antiguas tribus, tu supervivencia dependía estrictamente de tu posición jerárquica. Hoy, tu amígdala sigue escaneando el entorno en milisegundos para determinar quién tiene autoridad, basándose únicamente en el lenguaje no verbal. Cuando proyectas señales de inseguridad, el subconsciente de los demás asume automáticamente que estás en la base de la pirámide, por ende, sienten que pueden interrumpirte o burlarse sin sufrir consecuencias. Es pura biología en acción. El error más letal que cometes: buscar validación constante. Terminar tus frases como si estuvieras haciendo una pregunta. Reírte por reflejo de bromas que te ofenden o buscar miradas de aprobación al hablar. Todo esto grita: necesito que me acepten. Y una vez que te meten en esa categoría, es difícil salir, pero no imposible. El secreto radica en adoptar lo que llamamos lenguaje corporal de alto valor, sostenido en 3 pilares que puedes aplicar ahora mismo. Primero, reclama tu espacio. Las personas que dudan de sí mismas tienden a encogerse, hunden los hombros y cruzan los brazos, intentando pasar desapercibidas. Cambia la dinámica. Siéntate derecho, abre el pecho y, si estás de pie, separa los pies a la anchura de tus hombros. Ocupar tu espacio físico le dice al mundo de forma silenciosa: tengo derecho a estar aquí. Segundo, muévete con intención. La ansiedad se nota en la prisa en tocarse la cara repetidamente, gesticular frenéticamente o jugar con el bolígrafo. Los líderes se mueven con una lentitud deliberada. Cuando hables o gires la cabeza para mirar a alguien, hazlo despacio, con propósito y control. La calma proyecta un poder inmenso. Tercero, sostén la mirada. Este es el pilar más desafiante, pero el más efectivo. Mira a los ojos a tu interlocutor de forma serena y neutral. El truco maestro es al terminar de hablar. No apartes la vista buscando su aprobación. Sostén el contacto un par de segundos extra y deja que la otra persona lo rompa primero. Quien desvía la mirada primero cede el poder subconscientemente. Estas posturas deben acompañarse de tu mejor arma, el silencio estratégico. Las personas inseguras le temen a los espacios vacíos en una conversación y los llenan con risas nerviosas. Quienes poseen alto estatus se sienten cómodos en el silencio. Si alguien intenta atacarte con una pregunta capciosa, no respondas al instante. Haz una pausa de 3 segundos y míralo a los ojos. Esa presión los incomodará y tú ganarás tiempo para responder de manera inteligente y calculada. Si te lanzan un dardo en forma de broma, no rías, clávales una mirada neutra y silenciosa. Ese vacío comunica: no voy a validar tu falta de respeto. Poner límites no significa explotar o armar un escándalo. Eso solo demuestra que lograron desequilibrarte. Los verdaderos líderes no gritan ni se justifican. Un simple "no vuelvas a hacer eso", dicho en un tono firme, bajo y sostenido por un buen contacto visual, intimida mucho más que cualquier ataque de ira. Tu reto para hoy es elegir esa relación donde sientes que te minimizan y aplicar esta nueva actitud. Expande tu postura,
Ralentiza tus movimientos, sostén las miradas y abraza el silencio. Al principio se sentirán confundidos, pero pronto su cerebro primitivo recalibrará la forma en que te perciben. Recuerda, el respeto no se mendiga, ni se negocia, se proyecta, y cuando lo haces bien, se vuelve inevitable. Si este video te ayudó a ver algo que antes era invisible para ti, deja un me gusta y suscríbete a Reflejo Maestro para seguir dominando la psicología del poder y el comportamiento humano. Comenta abajo "me respetarán" para saber que estás listo para reclamar tu lugar. Cambia tu señal, cambia tu vida. Nos vemos en la cima.